hablar, y ya hablaron ayer en la ponencia, fue, por ejemplo, el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar se va a insertar en el espolón escleral formando un espacio que va a ser el espacio supraciliar. Bueno, es importante también definir que el ángulo camerular va a ser el ángulo constituido entre el borde anterior del iris y el borde posterior de la córnea. Es importante que, ya puestos a definir lo que sabemos, lo comparemos con lo que vemos. De manera bastante superficial vamos a hablar de lo que se ve en la anatomía gonioscópica del ángulo normal de la cámara anterior. De posterior a anterior vamos a ver 4 estructuras principalmente. La primera, vamos a ver la banda del cuerpo ciliar. Esta banda del cuerpo ciliar va a ser la que se ve entre el iris, al final de la inserción del iris, va a constituir una banda de color grisáceo que puede verse con mayor facilidad en los pacientes miopes. Entre la banda del cuerpo ciliar y la malla trabecular va a estar ubicado el espolón escleral a manera de una proyección blanca. Se pueden ver en algunos pacientes unas fibras que intercursan la porción del espolón. Estas fibras van a ser las proyecciones del iris. Además, encima, bueno, más anterior al espolón escleral, vamos a encontrar la malla trabecular. La malla trabecular se puede ver como una hiperpigmentación que va a incrementar conforme avanza la edad del paciente. En algunos casos puede verse simplemente como unas manchas marrones distribuidas anteriores al espolón escleral, pero en pacientes tal vez mayores se puede ver ya con un tono marrón un poco más intenso. Y en última instancia, aún más anterior a la malla trabecular, se va a ver la línea de Schwalbe, que constituye una línea más delgada, ya en el borde donde termina la unión iliocórnea. Ahora vamos a hablar de manera más específica respecto a los componentes de la anatomía de que viene a ser el sistema de flujo de salida convencional. Bueno, recordando un poco, este sistema de flujo de salida convencional es responsable del 70 al 95% del egreso del humor acuoso, siendo en menor proporción en pacientes jóvenes. Los pacientes jóvenes tienden a usar también el sistema uveoscleral, ¿no? En cambio, conforme avanza la edad, ya tiene más del 95% o aproximadamente el 95% de egreso. El primer componente del que vamos a hablar es el espolón escleral. Hablamos de las fibras que cubren el surco escleral, que constituyen el rodete escleral. Este rodete escleral va a cubrir, como dijimos, la pared posterior del surco, proyectándose hacia arriba, va paralelo al limbo y se proyecta hacia adentro, formando el espolón. El espolón va a estar formado por 75-80% de colágeno tipo 1 y tipo 3 y 5% de tejido elástico. Va a estar constituido por unas células que tienen una estructura similar a los miofibroblastos. Además, estas células van a encontrarse en una estrecha asociación con axones varicosos, simulando la acción de mecanorreceptores. También por esto se ha visto que, respecto a esta asociación, se ha visto que las fibras del cuerpo ciliar cercanas van a tener acción colinérgica y también van a percibir la presión que puede variar por el incremento de la pío o la contracción del músculo ciliar en el espolón. La línea de Schwalbe. Esta línea, que va a tener un ancho de 50 a 150 micras, va a constituir tres reparos importantes. El primero es la transición entre el endotelio de la malla trabecular y el endotelio corneal. Además, va a estar ubicada a nivel del adelgazamiento y terminación de la membrana de Descemet. Y también va a constituir el punto de inserción de la malla trabecular en el estroma corneal, a partir de donde se dirige al espolón. Se van a encontrar en esta línea también ciertas células secretoras, que van a ser llamadas las células secretoras de la línea de Schwalbe. Estas células secretan un material fosfolípido que se ha visto en estudios en monos, que va a incrementar el flujo de salida del humor acuoso por el sistema canalicular. Continuando en los componentes, vamos a hablar de la malla trabecular. La malla trabecular va a constituir un núcleo de tejido conectivo que va a estar rodeado por endotelio. Es importante que lo separemos en sus tres porciones. La primera porción, que es esta porción anterior, va a constituir la malla uveal. Es la malla más interna que está directamente en contacto con el humor acuoso. Va a estar formada por bandas o trabéculas que van a ir de la raíz del iris y del cuerpo ciliar hacia la córnea periférica.
longitudinalmente y estas bandas van a tener unas aberturas grandes, irregulares, que varían su diámetro entre 25 y 75 micras. Luego está, posterior a esta, la malla corneoescleral. Esta malla va a ir directamente del espolón escleral hacia la pared anterior del surco escleral. Van a encontrarse aquí también láminas de trabéculas con aberturas, pero estas aberturas son un poco más regulares, elípticas y con diámetros entre 5 y 50 micras. El tercer componente va a ser los tendones anteriores de las fibras del músculo ciliar, que van a dirigirse del espolón escleral y a la red, van a, unirse hacia el espolón escleral y la red corneoescleral. Estos tendones van a generar la función de proyectar la inervación colinérgica del músculo ciliar hacia la trabécula. Es por esto que los cambios colinérgicos que puedan surgir de manera rápida en el músculo ciliar van a tener repercusiones en la distribución de la malla. En cuanto a los componentes de estas dos porciones de la malla trabecular, de la uveal y la corneoescleral, van a ser los mismos para ambas. Van de interior a posterior. Entonces estamos hablando desde el centro, empieza en un núcleo interno que está formado principalmente por tejido conectivo y fibras de colágeno, que van a tener una periodicidad entre sí de 640 Armstrong. El colágeno que está aquí ubicado es el tipo 1 y tipo 3 y van a encontrarse aquí también fibras de elastina. Luego está rodeado esto por fibras de colágeno elásticas que siguen un patrón en espiral que les va a permitir tener una tensión floja o apretada con una periodicidad de 1000 Armstrongs. Rodeados por esto va a estar un tejido, una zona amplia que va a ser llamada la membrana cristalina. Esta zona amplia va a estar ubicada entre las fibras elásticas y la capa endotelial, distribuida por delgados filamentos incrustados en una sustancia fundamental, que le va a dar una zona ancha y va a permitir que mejore la flexibilidad de esta capa. Finalmente vamos a encontrar estas dos capas cubiertas en su totalidad por una capa endotelial externa. Es una cobertura continua que está distribuida sobre las trabéculas. Aquí vamos a encontrar células endoteliales que en comparación con las células endoteliales de la córnea son más grandes, irregulares y tienen bordes menos prominentes. Estas células van a estar unidas por uniones en hendidura y desmosomas, que son las que les van a permitir tener uniones más o menos firmes, pero también les van a dar la flexibilidad que necesitan. Estas uniones en hendidura van a favorecer el flujo del humor acuoso por las hendiduras endoteliales patentes entre cada célula. Vamos a encontrar en esta célula dos tipos de microfilamentos. Los filamentos de 60 Armstrongs, que van a estar principalmente en la periferia celular, van a estar compuestos por actina, van a favorecer la contracción y la motilidad, y los filamentos intermedios de 100 Armstrongs, que van a ser más numerosos y van a estar compuestos por dimentina y desmina. Los estudios que han permitido determinar de inmunofluorescencia, que han permitido determinar la presencia de estos filamentos, nos han favorecido la comprensión de la flexibilidad de la malla trabecular y las fibras elásticas. Se dice que incluso la distribución de estas células puede seguir un patrón acorde al de ciertos miocitos, dándoles así la flexibilidad a la malla trabecular que necesita para el flujo correcto del humor acuoso. Finalmente, el tercer componente de la malla canalicular va a ser el tejido yuxtacanalicular. También se denomina capa filiforme y va a estar formada por 3 capas. Igual, de interno a externo. Internamente encontramos la capa endotelial de la trabecular interna. Esta capa tiene una estrecha relación con el endotelio de las capas anteriores de la córnea escleral. Entonces se puede considerar en algunos casos como una proyección o continuidad de estas. Es la más interna. En el centro está la capa central de tejido conectivo. Esta va a tener un espesor variable, no fenestrado, y se van a encontrar en ella distribuidas varias capas de células fusiformes paralelas. Vamos a encontrar principalmente aquí, bueno, únicamente también colágeno tipo 3. No vamos a encontrar aquí ni colágeno tipo 1 ni actina. Y finalmente, la última capa es la del endotelio de la pared interna del canal de Schlemm. Esta va a tener una superficie con elevaciones. Ahora vamos a hablar de eso un poco más cerca viendo el corte histológico. Vamos a encontrar aquí actina y espacios intercelulares grandes, de 150 a 200 Armstrongs, que van a permitirle tener unas aberturas tipo poros de 0.5 a 2 micras. Acercándonos aquí,
Esto nos va a permitir, las flechas señalan la porción del endotelio interno, la capa endotelial interna del canal de Schlemm. Y lo que vemos aquí grandes son vesículas granulosas amplias, núcleos prominentes, incluso se ven unos túbulos endoteliales en forma de dedo, que se ha visto que tienen un lumen permeable y favorecen la salida del humor acuoso. También, como un agregado, se habla también de los canales de Sommermann, que constituyen comunicaciones tortuosas e irregulares entre las trabéculas y la luz del canal de Schlemm. El canal de Schlemm es un canal, propiamente dicho, que va a estar revestido en sus 360 grados por endotelio. Ya vimos que adelante hablábamos de la capa de la pared interna del canal de Schlemm, que es una capa endotelial, recordemos las vesículas grandes, los núcleos prominentes. En cambio, en la parte posterior, el endotelio se va a proyectar también siguiendo una capa unicelular, pero en este caso va a tener una superficie más bien lisa. Vamos a ver igualmente células grandes, pero ya no vamos a ver poros tan grandes entre ellos, y vamos a apreciar aquí los canales de salida. Estos canales de salida van a constituir en algunos casos un sistema complejo de ramificaciones en plexo. El diámetro del canal de Schlemm va de 190 a 370 micras. Vamos a encontrar aquí también distribuidas cierta cantidad de células de músculo liso que van a contener como principal compuesto miosina y van a estar adyacentes a los canales colectores, de los que vamos a hablar posteriormente. Es importante saber también que estas células van a estar distribuidas en una membrana basal y van a tener fibroblastos para un mejor de su disposición. Finalmente vamos a hablar, para terminar este sistema de drenaje, de las venas epiesclerales y las venas conjuntivales. Estas van a constituir la parte final del sistema de canales intraesclerales. Los canales que aquí se iniciaban su formación los canales de salida que iniciaban su formación en el canal de Schlemm, que se ven aquí, las porciones interiores de los canales colectores, van a unirse hacia los canales colectores, que también son llamados venas acuosas de Usher, o bueno, eran llamados así, con, como ya dijimos, células de músculo liso que pueden estar rodeando estos, permitiendo el flujo con mayor facilidad, y van a distribuirse para egresar el humor acuoso a partir del canal de Schlemm hacia las venas epiesclerales y conjuntivales. En esta porción llegan a las venas lo que llamamos, que constituye una lámina de sangre y humor acuoso, que va a ser llamada la vena laminada de Goldman. Tienen dos sistemas, el sistema directo y el sistema indirecto. Principalmente difieren en su distribución. El sistema directo tiene vasos cortos, que se distribuyen de manera directa, con un tránsito corto, un poco más rápido. El sistema indirecto constituye vasos más delgados, un poco tortuosos, que llegan indirectamente, pero ambos llegan a las venas epiesclerales. Y bueno, a las conjuntivales también. Vamos a encontrar que con mayor frecuencia se drenan hacia las venas epiesclerales. En ambos casos, tanto las venas epiesclerales como las conjuntivales tienen paredes simples compuestas de endotelio y una capa de discontinua de pericitos. En el caso de las venas esclerales, estas van a drenar hacia las venas ciliar anterior y oftálmica superior y posteriormente al seno cavernoso. En el caso de las venas conjuntivales, estas van a ir hacia la venas palpebral y angular. De ahí a las venas oftálmicas o faciales superiores. Bueno, esto sería todo lo correspondiente a la constitución anatómica de lo que estábamos hablando. Esto es sobre todo principalmente para tener luces de lo que vamos a hablar posteriormente en la embriología, ya que vamos a hablar un poco más a detalle de ciertos componentes. Bueno, vamos a hablar de la embriología del ojo y del ángulo camerular. Es importante tener en consideración algunas generalidades. En los vertebrados, los principales tres tejidos que van a dar origen al ojo son el ectodermo superficial, la cresta neural y el mesénquima mesodérmico. Todo esto inicia a partir de la formación de los surcos ópticos en los pliegues del prosencéfalo a partir de la cuarta semana. Entonces, esto inicia en la cuarta semana, ¿no? De manera más o menos precisa se ha definido que inicia el día 22, cuando todavía no se ha producido el cierre completo del tubo neural. Entonces, a nivel de los pliegues craneales, se va a ver la formación de dos surcos sutiles que constituyen los surcos ópticos. Estos surcos ópticos van a constituir el primordio óptico.
en la cara interna de la placa neural. Y el principal cambio que se va a ver aquí es la producción de factores de transcripción del campo ocular. Posterior al cierre del tubo neural, aproximadamente en el día 24, se va a ver que estos surcos que iniciaron así, como surcos, ¿no? Se van a evaginar. Entonces se van a evaginar como parte del prosencéfalo y van a llegar al final de la cuarta semana, aproximadamente en el día 27, a tener contacto con el ectodermo superficial. Esto constituye un clásico ejemplo de inducción, ya que las células del neuroectodermo, al tener contacto con las células, ni siquiera un contacto, un contacto más o menos cercano, con las células del ectodermo superficial, van a producir en estas un cambio inductor, haciendo que se alarguen y formen lo que llamamos la placoa del cristalino. Para esto ya no vamos a hablar de un surco óptico. El surco óptico, al haberse vaginado, constituyó la vesícula óptica. Y al producirse la inducción hacia la placoa del cristalino, se estaría iniciando la formación de la copa óptica, que es esta de aquí. La copa óptica va a estar unida al neuroectodermo del prosencéfalo aún por el tallo óptico. Al inicio de la quinta semana vamos a ver cambios más específicos, ya que las células del ectodermo superficial que formaron la placoa del cristalino van a empezar a invaginarse, plegándose y formando una vesícula del cristalino que todavía no se separa completamente de él. Mientras tanto, la copa óptica también va a formarse, va a distribuirse como una doble copa, que es la que va a dar lugar posteriormente a la retina. Se va a formar también un plegamento y un cierre no completo inferior que va a permitir la formación de la fisura óptica, que es esta que vemos aquí. La fisura óptica va a ser útil porque va a permitir el ingreso de los vasos hialoideos. Los vasos hialoideos van a conectar el cristalino, van a distribuirse de manera que van a constituir la principal fuente de irrigación en este momento de la copa óptica, de los pliegues de la copa óptica. Al inicio de la semana 6 ya vamos a ver que la vesícula del cristalino se separó, las células posteriores de la vesícula se proyectaron hacia adelante, formando las fibras primarias del lente, ¿no? Entonces ya se ve una estructura más formada del doble pliegue de la copa óptica, los vasos hialoideos también ingresaron, el doble pliegue de la copa óptica ya se va a distribuir con su porción más posterior como el futuro epitelio epicondrial retiniano. Pero lo que vamos a nosotros incidir en la formación aquí es en los bordes anteriores. Es importante que veamos estos dos bordes anteriores formados de la copa óptica, porque son estos los que al conectarse con el ectodermo superficial, que va a distribuirse de manera posterior, van a formar el ángulo, el primordio de lo que será el ángulo camerular. Este es, el futuro epitelio corneal y la futura retina neural que están distribuyéndose. Entonces, al inicio de la séptima semana vamos a ver ya una estructura un poco mejor formada del ojo, ya se va a ver la túnica vascular del lente, la arteria hialoidea que se formó va a iniciar ya su proceso de degeneración, se va a ver el desarrollo de la esclera, de la capa coroidea. A la semana 8 ya vamos a tener una estructura formada de las 3 capas del ojo. Vamos a ver que ya se obliteró en su mayoría la arteria hialoidea. Permanece el tallo óptico que va a dar lugar a la formación del nervio óptico. Y vamos a ver un poco más al detalle de cómo se forman las estructuras camellulares en cuanto a su composición. Al final del periodo embrionario tenemos una longitud del embrión de 30 milímetros de corona rapadilla. El ojo en desarrollo va a tener una longitud de 1.5 a 2 milímetros. Vimos que se formó la copa óptica de doble capa. En el ectodermo neural, el lente va a estar, el lente que es el cristalino, se formó en la vesícula del cristalino, constituido por el ectodermo superficial, y todo esto va a estar envuelto en un mesénquima condensado. Este mesénquima condensado va a provenir tanto de la cresta neural como este tejido mesodérmico. La capa externa densa va a ser la que dé lugar a la córnea y la esclerótica, y la capa vascular interna es la que va a dar lugar a la coroides, al estroma del iris y al cuerpo ciliar. Bueno, esto es un resumen de a grandes rasgos de los tejidos embrionarios que van a derivar y las estructuras a las que van a dar lugar.
en todo el ojo. Aquí nos fijamos principalmente en los epitelios ciliares pigmentado y no pigmentado que provienen del neuroectodermo, el epitelio pigmentado del iris, los músculos esfínter y dilatador de la pupila, bueno, del iris que vienen del neuroectodermo también. Las células de la cresta neural van a dar lugar a la malla trabecular. Ya que hablamos del mesénquima, recuerdan, aquí está, aquí. Este mesénquima va a establecerse, este mesénquima es el mesénquima de la cresta neural, va a establecerse de manera anterior y va a dar lugar a la formación de la malla trabecular. También a los tejidos conectivos del iris y a los músculos ciliares. Es lo que principalmente vamos a tener en cuenta y ahora vamos a especificar. Entonces, hablemos específicamente del desarrollo del cuerpo ciliar. El desarrollo del cuerpo ciliar se va a formar, bueno, del iris y el cuerpo ciliar va a tener en común la formación de estos mediante la unión de dos capas, el mesénquima y el neuroectodermo. El inicio del desarrollo del cuerpo ciliar se va a dar entre las semanas 11 y 12. Va a verse que los capilares del mesénquima vascular interno van a formar una hendidura en la capa pigmentada interna del neuroectodermo. Esto es el borde anterior, el borde libre de la copa. Este es la membrana pupilar, que todavía permanece ahí formada, y aquí está el mesénquima vascular del que estamos hablando, que va a dar lugar a la formación de estas estructuras. Entonces, este mesénquima vascular va a empezar a constituirse mejor gracias al estímulo de un factor inductor bastante importante en esta zona que constituye, codificado por el gen PAX6. Este gen es el principal inductor de este proceso de diferenciación. Entonces, vamos a tener primero la formación de la pars plicata. Sabemos que el epitelio pigmentario del cuerpo ciliar va a tener primero una distribución plana. Entonces, posteriormente a esta, posterior a la semana 12, vamos a ver que se empieza a formar unas ondas bastante sutiles que van a constituir los pliegues, ¿no? Primero van a ser unos brotes vasculares. Este mesénquima que ingresó va a formar unos brotes vasculares, disculpe, que van a empujar hacia adentro, formando unos pliegues radiales primitivos en una cantidad bastante pequeña, de 70 a 75 pliegues radiales primitivos, que como ya dijimos, una ondulación sutil, ¿no? Que están formándose por aquí. Entonces, a partir de la semana 14 a la 22, estos pliegues van a adquirir altura y complejidad y van a dar lugar a la formación de la pars plicata. Entonces, bueno, esto por delante, pero inicialmente a la semana 14 aproximadamente solamente tenemos la retina y la parte mesenquimal que se plegó que forma la pars plicata. Entonces, no tenemos todavía la formación de la pars plana. Esta va a formarse de manera sutil, como una separación que va a expandir el tejido entre la pars plicata y la retina primitiva, y va a tener una velocidad máxima de crecimiento alrededor de las semanas 26 a 35 de gestación. Como ya sabemos, la pars plana constituye aproximadamente el 75% del cuerpo ciliar, constituye una parte importante del desarrollo. Sin embargo, su crecimiento en el ojo no va a ser exponencialmente rápido, excepto durante esas semanas, pero luego va a continuar su crecimiento hasta aproximadamente los 2 años de edad en el niño. En los 2 años de edad, más o menos se puede decir que ya hablamos de un crecimiento de 3/4 de la longitud normal para el ojo adulto. Bueno, vamos a hablar de que primero hay una retina neural primitiva que está inmediatamente posterior a los pliegues ciliares. Ahí es donde se formó ya la pars plana. Cuando ya se lograron la mayor formación de los pliegues radiales primitivos con altura y complejidad aproximadamente a la semana 20, y de manera precoz va a iniciar la formación del humor acuoso. Vamos a hablar luego de por qué esto es así precoz y un poco rápido, ¿no? El músculo ciliar va a tener también su diferenciación a partir de las 15 semanas. Primero se inicia la diferenciación de las fibras longitudinales lisas. Las fibras longitudinales y radiales van a tener una diferenciación posterior y bastante más lenta, que va a terminar de completarse aproximadamente al año de edad. En cuanto al desarrollo del iris, bueno, vamos a ver aquí. Ya hablamos del mesénquima, esto es en la semana 11, ¿no? Tenemos el mesénquima y tenemos aquí la membrana pupilar. No hay iris, no hay nada de iris hasta la semana 14 no se puede hablar ni siquiera de un esbozo. Recién a partir de no hay iris, el margen de la copa posterior va directamente al receso lateral de la cámara anterior.
Apenas a partir de la semana 14 van a crecer células neuroepiteliales en el margen de la copa. Esto es esquemático, luego vamos a hablar de esto ya en un corte microscópico. Vamos a hablar que al borde de la copa se van a crecer células neuroepiteliales. Van a estar anteriores a lo que será próximamente el cuerpo ciliar. Entonces, esto es neuroectodermo, ¿no? Este neuroectodermo va a tener un crecimiento centrípeto hacia lo que en este momento todavía es la membrana pupilar, que va a estar entre el cristalino y la córnea. Va a tener un crecimiento centrípeto y va a incorporar vasos de la membrana pupilar. Entonces va a estar bastante vascularizado. Esta incorporación de vasos le va a permitir la formación de los músculos lisos del iris, del esfínter y los músculos dilatadores de la pupila. El mesénquima vascular también va a permitir la formación del estroma del iris. Bueno, esto está aquí en la imagen, lo vamos a explicar. Hay un epitelio que es anterior y un epitelio posterior. Se ve aquí claramente. Aquí está el estroma. Este epitelio anterior, no sé si llegan a ver, tiene unos pequeños puntitos. Estos son los pigmentos. El epitelio anterior del iris es pigmentado. Inicialmente, aquí, a las 14 semanas, cuando recién llegaron las células neuroepiteliales, se está induciendo la formación de estas. Se forman estas capas. Entonces, este epitelio anterior, a partir de la semana 14, lo que va a hacer es desmielinizarse. Pierde sus pigmentos de mielina y empieza a tener características más bien cercanas al músculo liso. Entonces, este es el borde pupilar. Este epitelio que lo que hizo fue perder su mielina, tener una membrana basal formada y distribuirse de cierta forma específica, va a permitir la formación del músculo liso que va a constituir el esfínter de la pupila, ¿no? Cuando se diferencia. Alrededor de la semana, lo primero que se forma es el esfínter. El músculo dilatador de la pupila es posterior a este, a partir de las 20 semanas aproximadamente, y no constituye directamente una formación muscular, sino más bien una proyección basal de las células del epitelio anterior. Como se ve aquí, estas células que ya no tienen mielina, tienen proyecciones basales hacia atrás que se distribuyen de manera radial a partir de, melanina. Se distribuyen de manera radial a partir de la pupila. Entonces, estas células que van a estar, que van a tener estas proyecciones radiales, van a constituir las fibras dilatadoras del músculo dilatador. Por otro lado, la melanina, que ahora se va a encontrar en el epitelio, va a empezar a constituirse de manera primero suave y luego más intensamente alrededor de los 8 o 9 meses, va a encontrarse aquí en el epitelio posterior pigmentado del iris. Es aquí donde lo vamos a encontrar principalmente. Se ha visto que la formación de los melanocitos no se observa hasta los 8 o 9 meses, pero en algunos estudios se ha determinado en los ojos de ratones que ya se encuentra en el estroma del iris esbozos de melanoblastos que van a iniciar la formación de melanina incluso antes de lo que se piensa. Aquí. Entonces, aquí está de lo que hablábamos, aquí todavía no hay esbozo del iris, aquí ya empieza a haber una proyección anterior del iris, aquí se ve la diferenciación del epitelio pigmentado anterior todavía, aquí ya se ve el epitelio pigmentado posterior, pero todavía no está diferenciado, aquí se ve mejor la distribución de las fibras musculares lisas del esfínter del iris, y aquí se ve también su diferenciación de estas a partir del epitelio pigmentado anterior. Y aquí se ve ya que inicia, esto es aproximadamente a las 22 semanas, un esbozo con melanina del epitelio pigmentado posterior. Este epitelio pigmentado posterior va a tener su desarrollo completo de melanina todavía al inicio, aproximadamente a los 7 o 8 meses, pero se considera que la pigmentación del iris continúa aún hasta aproximadamente los 2 años de edad. Bueno, en cuanto al desarrollo del ángulo camerular y las vías de salida del humor acuoso, vamos a hablar de que aproximadamente a la semana 12 se observa que el mesénquima de la cresta neural se va a ubicar entre la membrana pupilar y los márgenes laterales de la córnea. Como ya dijimos, ahí va a dar lugar a la formación de diversas estructuras. Va a
traducir la formación de, por ejemplo, la malla trabecular y estructuras angulares. A partir de la semana 18 a 20, vamos a ver que ya se forman vacuolas gigantes, que son estas de aquí, del endotelio del canal. El ángulo trabecular del feto de 13 semanas va a encontrarse todavía con pequeños capilares, con células trabeculares y matriz extracelular poco desarrollada. Esta es la cámara anterior, ¿no? Se van a ver también que en las células hay perforaciones pequeñas que van a permitir los fluidos de la cámara anterior en desarrollo. En cuanto al desarrollo del ángulo camerular y las vías del humor acuoso, vamos a continuar con que a partir de la semana 20 a la 22, estas láminas de cordones aplanados ya se van a encontrar revestidas de endotelio, pero esas células endoteliales todavía no tienen su configuración final, todavía no tienen las fibras de actina que tendrán posteriormente. A partir de los meses 4 y 5, ya se habla de la formación de la proyección del espolón escleral. Bueno, en un feto de 22 semanas, este corte, ya podemos ver la red trabecular, se van a observar los espacios intertrabeculares que están agrandados y las trabéculas en el tejido conectivo ya van a estar formadas. Estas son las vacuolas gigantes que van a conectar el canal de Schlemm. Todavía es un canal bastante pequeño, la formación del humor acuoso que ocurrió a partir de la semana 20 ya está permitiendo que la constitución de esta sea mayor, pero todavía no de una manera con un ojo un poco más grande, tal vez. Bueno, en cuanto a los resúmenes de los cambios morfogénicos, bueno, ya dijimos que el mesénquima suelto del ángulo va a dar lugar principalmente a la formación de la malla trabecular, que inicialmente va a tener una constitución condensada bastante más cercana entre las células que forman las trabéculas, pero a partir de la semana 20 a la 22 ya se va a ver que la producción del humor acuoso y la salida de este, aunque ligera aún, va a permitir la formación de estas con una mayor constitución de los espacios. Estos son hechos importantes que son bastante específicos que ocurren durante todo este desarrollo, pero hay que ponerles un poquito más de énfasis. El cristalino va a ser la fuente que induce la diferenciación del epitelio ciliar. El borde, como ya hablamos, el borde anterior de la copa óptica, en su cercanía al cristalino, va a tener una mayor acción de inducción para que se empiece a formar el epitelio ciliar a partir del mesénquima. El borde de la copa óptica va a dar lugar al iris, y a la par de esto vamos a ver que el epitelio ciliar formado o preformado va a volverse activo de manera temprana. También el músculo ciliar y el estroma se van a diferenciar. La intención de que la actividad de este epitelio ciliar formado, pero aún no maduro, sea activa temprana es la secreción del humor acuoso. Necesitamos que el humor acuoso se secrete de manera bastante temprana para que al aumentar la pío permita dos cosas importantes: el crecimiento del ojo y que los pliegues del cuerpo ciliar vayan hacia atrás, entonces se puedan formar mejor. A la vez va a permitir el aumento de la córnea. Entonces, estos espacios no se van a mantener constituidos en tanto no inicie el flujo ya del humor acuoso. Hay ciertos genes que van a permitir la diferenciación y crecimiento celular específicos. Lo principal aquí es la expresión de factores de crecimiento y sus receptores. También hay moléculas de señalización que tienen diversas vías por las cuales van a lograr la inducción del tejido, y factores de transcripción y componentes estructurales directos, como por ejemplo la inducción, que se da entre dos tipos celulares diferentes que se unen, ¿no? En cuanto a los genes que regulan el desarrollo, son tres principales: los estructurales, que van a tener funciones bioquímicas y estructurales específicas en cuanto a la función celular principal de un grupo determinado; los genes reguladores, que van a codificar factores de transcripción y moléculas de señalización celular. Aquí tenemos los genes HOMBOX, los genes con dedos de zinc y los genes hélice, asa, hélice. Los genes con dedos de zinc son de estos tres los más frecuentes. También hay genes específicos de células que van a constituir proteínas especializadas de un tipo celular. Es decir, van a codificar, proteínas que van a actuar de manera específica y solamente en ese tipo celular. Esto se observa específicamente, por ejemplo, en los fotorreceptores. Hay ciertos
bueno, las familias de los genes los más importantes, ya hablamos del PAC6 y la función inductora principalmente que este tiene en la formación de los componentes del ángulo, sobre todo en el cuerpo ciliar, bueno, aparte en el cuerpo ciliar y en el iris. También tenemos aquí sobre los más importantes, los genes que codifican factores de transcripción, los FOXC1, los LMX1B y los PITX2. Las enfermedades por la deficiente expresión de estos genes van a estar asociadas al síndrome de Axenfeld o una disgenesia del segmento anterior. Los genes LTBP2 que van a ejercer una función reguladora y se expresan en el segmento anterior del ojo, van a estar asociados al glaucoma primario congénito. Los genes OPTN van a estar asociados al glaucoma de tensión normal, también van a tener una expresión difusa en todos los tejidos oculares, a predominio de los tejidos del ángulo, va a tener una función reguladora. Otro gen asociado al glaucoma de tensión normal es el TBK1, también tiene una función reguladora y también tiene una expresión difusa. Otro gen importante del segmento anterior del ojo es el MX1B, que también codifica un factor de transcripción y se asocia con el glaucoma crónico de ángulo abierto. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Estoy abierta a preguntas. Muchas gracias, Elizabeth. Excelente exposición. Bastante didáctica. Doctor Barriga, no sé si tiene algún comentario al respecto. No, felicitarla a Elizabeth. Realmente ha hecho una revisión muy buena con una dimensión diferente a la que hemos estado acostumbrados a ver en embriología del ojo. He escuchado cosas nuevas y he visto que sus referencias son muy recientes también. No, la felicito. Ha hecho una muy buena revisión que me va a obligar a revisar nuevos conceptos que he escuchado. El tema de la embriología del ángulo siempre ha sido muy complejo de entender. Aún existen muchas interrogantes sobre cómo es que realmente se llega a conformar una estructura tan compleja y lo importante que es en el desarrollo de una enfermedad que es tan frecuente como el glaucoma, ¿no? Sin embargo, pocos hacen referencia a los conceptos que ha dado hoy día Elizabeth para su explicación. Sin embargo, ahí están. Y veo que la relación con los genes que ahora se están usando para investigar glaucoma tienen mucho que ver, de hecho. Así que yo creo que esta novedad, y les recomendaría que tomen nota de las referencias que ha puesto Elizabeth en sus diapositivas. Habría que ir revisándola con tranquilidad. Ustedes saben que en una hora esto no se puede digerir, esto hay que leerlo y luego establecer la correlación clínica, que indudablemente es lo que finalmente buscamos, ¿no? Pero ha sido muy interesante escucharte, Elizabeth, te felicito. Yo no tengo preguntas específicas, no dejaría más bien abierta a la audiencia si ha quedado algo que no está claro. Y Kenji, no sé. No veo ninguna pregunta en el chat, doctor. Aparentemente Bueno, la charla ha sido vamos a tener bastante tiempo didáctica, ¿no? para revisar esto en los libros. No sé si tienes algún comentario más, Elizabeth, si no, daríamos por terminada la presentación. No, doctor, muchísimas gracias. Muy agradecida con ustedes por la atención y la oportunidad. Bueno, cualquier duda, cualquier consulta, por favor, estamos todos Sí. presentes aquí. Muchísimas gracias. Sí. Ok. Gracias, Elizabeth. Y entonces, Gracias, doctor Barriga. terminamos, y para mañana, ¿qué tenemos? Sí, justo le iba a comentar. Mañana, miércoles, tenemos el tema fisiología del humor acuoso con el doctor Velázquez. Muy bien. Entonces, Espero que nos puedan acompañar también todos.